Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Cada vez son más los guatemaltecos que están gozando los beneficios de hacer crecer su dinero con ahorro seguro. Presenta los titulares. Según las autoridades, el expresidente del Congreso, Pedro Muadi, utilizó plazas del legislativo para desviar 630,000 quetzales a sus cuentas bancarias. El presidente del Congreso justifica su renuencia a dar datos de las plazas actualmente por la inseguridad y las extorsiones. En Cuilapa, Santa Rosa, se viven momentos de tensión luego de que pobladores lincharan a dos supuestos extorsionistas. En San Marcos, vecinos de Esquipulas, Palo Gordo, protestan aduciendo que fertilizantes se reparten clientelarmente. El gobierno de los Estados Unidos reconoció al presentar informes sobre derechos humanos en el mundo durante el 2014 que en su país también se violan los derechos humanos. Cada vez son más los guatemaltecos que están gozando los beneficios de hacer crecer su dinero con ahorro seguro. Presentó los titulares. Comenzamos con las noticias. El Ministerio Público y la CICIG han iniciado un proceso de antejuicio en contra del expresidente del Congreso, Pedro Muadi. El Ministerio Público solicitó el retiro de la inmunidad a través del antejuicio al diputado y expresidente del Congreso en el año 2013, Pedro Muadi, por los delitos de peculado y asociación ilícita que habría cometido al desviar fondos del Congreso a sus cuentas bancarias. Esto lo habría hecho al utilizar el Congreso para contratar a 15 guardias de seguridad que no llegaban a trabajar al Parlamento, sino trabajaban para él. Sus sueldos oficialmente eran de 8,000 quetzales, pero en realidad les daban 2,000 y el resto se los quedaba Muadi. El objeto del contrato 022 fue para prestar servicios de seguridad al Congreso de la República. Nunca llegaron al Congreso, siempre siguieron al servicio del señor Pedro Muadi. Posteriormente, la señora Bolaños Morales cada mes firmaba documentos bancarios para trasladar los fondos a una cuenta diferente. Pagaba 2,000 quetzales a cada uno de los agentes de seguridad. Esta cuenta, a donde eran trasladados los fondos, es a una empresa, productos, servicios y equipos, sociedad anónima, cuyo gerente general ha sido el señor Pedro Muadi. Lo saqueado a las arcas del Estado es de 630,000 quetzales. Dos de las cuentas bancarias, como ven, depositados en unos 56,918 y se retiraron 51,550, sin que su titular verdadero hubiera firmado un solo cheque. Es decir, no hizo ninguno de los, ni un quetzal de los 51,550 fue cobrado por él, sino que recibían, como digo, los 2,000 quetzales que les entregaba en efectivo la secretaria Bolaños. Pedro Muadi es señalado de los delitos de asociación ilícita y de peculado por sustracción. En el Congreso de la República, la autoridad retiró al menos 2 cajas de documentos relacionadas al caso de Pedro Muadi. El Ministerio Público se llevó 2 cajas con documentación de la contratación de personal que podrían revelar plazas fantasmas dentro del Parlamento. Para ello, fueron 3 fiscales de la Fiscalía contra la Corrupción los que tienen esa información en sus manos para analizarla. Exacto, en este momento. ¿Cuántas personas destacaron? Esos documentos varios que llevamos, que están sujetos a investigación, de los cuales todavía tenemos que pasar por la etapa de analizarlos, evaluar y determinar pues cuál va a ser la línea de investigación que debemos seguir. Pero ¿cuántas personas participaron en el allanamiento? ¿Solamente eso? Somos personal de la Fiscalía contra la Impunidad y pues venimos a darle cumplimiento a una orden judicial. ¿Cuándo se dio esta orden? Somos 3 personas que ¿Cuándo se participamos. dio esta orden a ustedes? La recibimos ayer se resolvió
la solicitud que se formuló por parte del Ministerio Público. ¿La documentación es acerca de la gestión del expresidente Pedro Muadi? Fíjese que sobre ese extremo no le puedo dar información, toda vez de que venimos como Fiscalía de Apoyo, no somos la Fiscalía que tenemos a cargo la investigación y como consecuencia no desconocemos realmente las interioridades del caso. El jefe de la CICIG, Iván Velázquez, dio a conocer que las investigaciones continuarán a lo interno del Congreso. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Para Acción Ciudadana, que fue por quien se inició el proceso de investigación en la Administración de Recursos Humanos en el Congreso de la República, esta situación solo es una pequeña muestra de las anomalías dentro del legislativo. La contratación de personal para diferentes plazas fantasmas llevaría al Congreso a convertirse en insostenible financieramente, por lo que se espera que con estas acciones se logre transparentar la administración del organismo legislativo. Realmente creo que esta apenas puede ser la punta del iceberg de muchas otras, porque en el Congreso la práctica de plazas fantasmas ha hecho que el presupuesto del organismo legislativo prácticamente sea un bolsón que ya se quintuplicó en la última década y amenaza con convertir al Congreso en insostenible financieramente. Yo lo que esperaría es que se transparente esa administración, es de las más oscuras que hay en el Estado. La administración del Congreso niega información, hace contrataciones que no son necesarias, que es evidente que ahí va a haber información que involucre a más diputados y a la administración misma del Congreso en todas estas prácticas. Hay mucha plaza que tiene que ver con personal de apoyo al Congreso, de seguridad. Los salarios del Congreso no son nada despreciables, son salarios que van desde los 7,000 hasta los 35,000 quetzales. Y no estamos hablando de una, dos, son cientos de plazas. Y al ser cuestionado sobre los jugosos salarios que se pagan dentro del organismo legislativo, esto fue lo que contestó el presidente del Congreso, Luis Rabé. Pese a que el MP y la CICIG revelaron que el expresidente del Congreso, Pedro Muadi, utilizó plazas de trabajo del legislativo para desviar fondos a sus cuentas bancarias, el presidente actual, Luis Rabé, se niega a decir las contrataciones realizadas por el organismo. Rabé se justifica aduciendo que dar los datos es peligroso por las extorsiones. Yo no voy a poner en riesgo a ningún trabajador guatemalteco para dar una información de su sueldo y que después ese trabajador guatemalteco vaya a ser extorsionado e incluso hasta pueda ser asesinado, ¿verdad? Así que entonces hay que tener cuidado. ¿Qué manda? Por eso, entonces para eso están haciendo ahí la investigación, ¿verdad? Cuando se le cuestionó sobre su justificación para no ser transparente, Rabé se contradijo y luego huyó. Pero es que nadie nos da la información y ahora usted dice que por motivos de seguridad no se puede dar esta información. Pero ahí se está violentando la ley de acceso a información pública. Pues está bien, demande. O sea, ¿estaría usted dispuesto? Pasemos ahí con el sindicato. No cuánto ganan, sino cuántos empleados son. Pues bueno, vayan a preguntar recursos humanos. Pero esto podría decirse que por los salarios onerosos que tienen los trabajadores del Congreso no se quiere dar esta información. ¿Quién dice que no se quiere darla? No, usted no la quiere dar y no la quiere dar. Yo no la quiero dar. ¿Quién dice que no la quiero dar? No, para acá. ¿Solo cuánto personal hay? No se sabe. Pues vayan a preguntar a derechos humanos. Pues ¿cómo la voy a tener yo ahorita en mi mente? Pero usted es el administrador del Congreso, ¿no? Yo no soy el administrador, soy el presidente. ¿Quién es el administrador secretario personal? Pues personal, mismo. Recursos humanos. Cuando se pide, sí. Y en ese caso, cuando usted tomó posición, sí, dieron la información, pero yo ahorita que me voy a acordar. ¿Cuántos contratos ha firmado usted, presidente? No lo sé, ¿y por qué lo tengo que saber? Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Momento de la pausa, quédese con nosotros, tenemos mucho más que contarle. Estamos a las 8:45.
Sigamos con las noticias más importantes el día de hoy. He de contarle que hubo disturbios en Cuilapa, Santa Rosa. Un grupo de pobladores linchó a 2 presuntos extorsionistas. Disturbios desde tempranas horas en el municipio de Cuilapa del departamento de Santa Rosa. El detonante fue el asesinato de un mototaxista de 23 años. Es el segundo de la semana y esto motivó a que decenas de pobladores vapulearan a los 2 supuestos asesinos y además dañaran comercios y una ambulancia porque pedían a las autoridades les devolvieran a los supuestos delincuentes. En las afueras del hospital, la situación se caldeó porque los elementos antimotines de la Policía Nacional Civil lanzaban bombas lacrimógenas y perdigones, lo que hizo que los pobladores lanzaran piedras y palos. Eran casi las 11 de la mañana y para ese momento habían 2 personas detenidas, 2 presuntos sicarios vapuleados, uno de ellos con quemaduras en el 90% de su cuerpo, un mototaxista fallecido y el pueblo enardecido. Dios, señor, si no es primera vez. Trabajan ellos, ¿verdad? Ganando el pan de cada día, ¿verdad? Y para que vengan los extorsionistas. Pero capturaron a las personas. ¿Y dónde están? Ya no nos dijeron si estaban presos o no están presos. ¿Quién nos va a dar esa información? Nadie. La vez pasada y los capturaron. ¿Y dónde están? Eso es lo que estamos pidiendo, que los suelten. Y se están tardando demasiado, que lo que están causando es de que la gente se moleste. Y si quieren paz, entonces que los suelten ya. ¿Qué pueden estar haciendo? Nada, si soltarlo no pueden soltar. Pues a hacer justicia porque mataron a los tutuqueros. Están matando a los tutuqueros, ya van 2 en esta semana, en menos de 3 días. Y lo que queremos es justicia, porque los policías no actúan. Son igual que los ladrones. Porque nosotros ya queremos que todo esto pare porque, todas las familias de aquí del pueblo somos un acto de violencia también para todos. Dijo el gobernador que él no se metía en los problemas de nosotros. Para las 12 del mediodía, los pobladores llamaron a mototaxistas que operan en otros municipios como Barberena y con palos, ramas y llantas decidieron bloquear completamente la vía para quienes entran y salen de la ciudad en carretera al oriente. Tomaron las vías y pedían a la policía liberaran a los capturados y además entregaran a los 2 delincuentes. Encendieron las llantas e impidieron el paso a los vehículos dejando pasar únicamente ambulancias. Mientras tanto, en la ciudad capital, el Ministerio de Gobernación abrió una mesa de diálogo pactada para las 3 de la tarde, donde se buscaría la solución al problema. Después de 2 horas de bloquear la ruta, los manifestantes llegaron a un acuerdo con la policía y durante 20 minutos permitieron el paso, mientras entre 30 y 40 elementos antimotines esperaban llegar a un acuerdo definitivo para que las rutas quedaran completamente despejadas. Como ocurre cada año, ¿sabe usted? Se ha dicho que la entrega de fertilizantes en el departamento de San Marcos ha sido de manera clientelar. La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público realizaron varios allanamientos en diferentes zonas de Coatepeque, dando como resultado positivo varios capturados que son sindicados por cobros de extorsión a varios pilotos del transporte colectivo. La orden fue girada por el Juzgado de Segunda Instancia de Quetzaltenango, quien ordenó distintos allanamientos debido a varios ataques a transportistas que se vienen registrando en los últimos días en Xelajú. El día de hoy, a eso de las 0600 horas, se realizaron una serie de allanamientos en diferentes barrios y colonias de acá de la ciudad de Coatepeque, con resultados positivos, ya que hasta el momento se reportan 3 capturas, siendo ellos el señor Horacio Vicente Pérez Orozco, de 21 años, a quien se le detuvo en su residencia ubicada en el barrio El Jardín de este municipio, al señor Mario Luis Peña Díaz, de 42 años, a quien también se le detuvo en lo que es la lotificación El Arroyo de este mismo municipio. Y por último a la señorita Aura Michelle Martínez Lozano, de 20 años, quien se le detuvo en el interior de su domicilio ubicado en el barrio San Francisco de este municipio de Coatepeque. Los presuntos extorsionistas realizaban este tipo de cobros en el municipio de Cabricán, departamento de Quetzaltenango, y los mismos son originarios de la ciudad de Coatepeque. A los 3 se les indica del delito de extorsión, orden emitida a cargo del juez segundo de primera instancia penal del departamento de Quetzaltenango. Esta es información de Coatepeque para Canal Antigua. Pese a que se han iniciado acciones legales para que se trabaje en el Congreso de la República, algunos diputados insisten en ni siquiera llegar.
porque dice que si uno no se afilia no le dan el abono. Sí. Unas 50 personas de diferentes aldeas del municipio de Esquipulas Palo Gordo del departamento de San Marcos manifestaron afuera de la municipalidad, ya que no se les hizo llegar el fertilizante que hace unos días fue entregado. Los manifestantes mencionaron que solo fueron beneficiadas personas allegadas al partido oficial, del cual es parte el alcalde municipal. Que no es la primera vez que están discriminando a las mujeres ni a los vecinos de la comunidad por causa de no ir a sus actividades de ellos, pero nosotros no nos involucramos en eso. Entonces yo quiero decirles aquí a toda la población, a todos los que nos ven, que este alcalde que está jodido porque nos está discriminando a todos. Yo creo que no es posible que solamente el partido oficial haya sido beneficiado con este programa y muchas familias hayan sido abandonadas a no ser apoyadas con este programa de fertilizantes. Estamos en un año de contienda política y ellos lo que van viendo es fortalecer sus intereses personales a través de apoyar a las familias que les simpatiza. Mientras René Barrios, concejal de la Municipalidad de Esquipulas Palo Gordo, mencionó que se reunirá con los encargados de la entrega de fertilizante para solicitar más, ya que en esta ocasión no fue suficiente. Para esta vez solo tuvimos apoyo de 2.600 quintales de fertilizante y nos hizo falta una cantidad de entre 1.200 a 1.500 beneficiados que no fueron beneficiados con lo que es el fertilizante. Y es por eso de las molestias de este grupo de personas que no salieron beneficiados con lo que es el fertilizante. 2.600 quintales que vienen y tenemos alrededor de 8.000 agricultores a nivel municipal. Entonces obviamente no alcanzó el fertilizante. Para Canal Antigua en San Marcos, Jenner Barrios Juárez. Le contaba, hay acciones legales para que los diputados se presenten a las sesiones plenarias. Hay algunos que lo toman a la ligera. El presidente del Congreso de la República, Luis Rabé, reaccionó al amparo interpuesto porque el Congreso de la República no trabaja. Según Rabé, no se comprende el trabajo del Congreso y argumenta que los diputados trabajan en las comisiones. Hay que cambiar esa percepción y en ese sentido los medios de comunicación son muy importantes. O sea, se cree que porque se viene al pleno y no se aprueba algún decreto, entonces eso quiere decir que no se trabaja. Yo veo muchas comisiones de trabajo trabajando. Yo veo muchos diputados haciendo su trabajo de fiscalización. Yo veo comisiones pesquisadoras trabajando y trayendo a altos funcionarios a que vengan a explicar lo que está sucediendo. Y yo ando haciendo mi periodo de fiscalización, así que se cree de que, que entonces por no venir aquí al pleno, entonces no se está trabajando. Además, ahora el presidente legislativo culpa a los manifestantes por no dejarlos ingresar al Parlamento, ya que para este jueves se tenía sesión plenaria programada y esta no se llevó a cabo por falta de quórum. Desafortunadamente, repito, no se pudo ingresar, ¿verdad? Porque algunas personas están ahí obstaculizando el tráfico, la libre locomoción y entonces, ¿qué se puede hacer? Se dice, es que no trabajan y no nos dejan entrar a hacer la labor parlamentaria, entonces, ¿cómo se puede eso interpretar? Debo contarle que el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, presentó el informe sobre los derechos humanos en el mundo 2014. Critica la crueldad cometida por el grupo terrorista Estado Islámico, además de Al-Qaeda y Boko Haram. Sin embargo, John Kerry aseguró que su país también atraviesa por problemas de derechos humanos, como han sido los casos de espionaje masivo y los ataques de odio, desde el de Ferguson hasta la reciente matanza en Charleston. The traditional principles of free speech, religious liberty, and equal protection remain at the center of our policy. But we have gradually expanded our reporting to include human trafficking, internet freedom, the rights of persons with disabilities, and the LGBTI community. Hola,
Hola, ¿qué tal? Ya me encuentro con ustedes para comentarles cuál es el pronóstico del clima en la ciudad de Guatemala para mañana. Antes vamos a ver la imagen satelital y saber cómo se comporta en todo el territorio nacional. Básicamente continuamos con humedad en todo el territorio guatemalteco y bueno, pues está este sistema de baja presión que está ingresando por el lado del Caribe, provocando pues mayor incidencia de lluvias y nublados parciales a totales, sobre todo en el área del norte hacia el centro del país. Mañana en la ciudad de Guatemala se espera una mínima de 17 grados, una máxima de 27 grados centígrados. A las 6 de la mañana alcanzamos 17 grados, 12 del mediodía 24 grados, 6 de la tarde 22 grados centígrados. La humedad para mañana se prevé que sea de un 69%, con 60% de probabilidades de lluvia y el viento viene del nor-noreste a una velocidad de 26 kilómetros por hora. Mañana el sol sale a las 5:35 y se oculta a las 18:34 minutos. La fase lunar que tendremos mañana, máximo creciente 69% full. Eso es todo lo que tengo para comentarles sobre el pronóstico del clima. Tengan ustedes feliz noche. Hasta aquí con las noticias, lo dejo con las entrevistas esta noche. Quique Godoy y Claudia Méndez Arriaza a las 10 p.m. El debate, Quique Godoy y Cristian Manolo Castillo, no se lo pierda. Estamos en Noticieros de Granada Antigua. Bienvenidos nuevamente a este segmento de entrevistas de A las 8:45. Estamos acá con Claudia Méndez Arriaza y vamos a compartir hoy acerca de un tema por demás repetitivo en los últimos días, creo, el tema de antejuicios. Pero Claudia, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Quique. Buenas noches a todos. Vamos a conversar acerca de este antejuicio que fue solicitado contra el diputado Pedro Muadi, acusado de apropiación de fondos del Legislativo. Nos acompañan Juan Francisco Sandoval, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la FESI. Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Y nos acompaña también Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, como lo explicaba hoy la fiscal general, también parte de los que colocaron la denuncia con la que se inició parte de este proceso. Así que, Claudia. Un breve resumen y el fiscal me corregirá si lo presento de la manera adecuada. El expresidente del Congreso, Pedro Muadi, hace contratar para el Congreso de la República a 15 guardias que ya le prestaban servicio a él y a su familia. Lo que la investigación de CICIG y FESI descubre hoy es que firman un contrato, pero que del salario prácticamente el 90% pasa a triangularse a una cuenta de Pedro Muadi. ¿Es así? Compártanos los detalles o si hay alguna imprecisión, corríjala porque se escucha todo tipo de historias a lo largo del día. Bueno, muchas gracias, buenas noches, les repito. Y la investigación surgió, como indicaron, a raíz de una denuncia que fue presentada por Acción Ciudadana ante la Comisión Internacional contra la Impunidad. Consecuencia de ello se le dio seguimiento, determinándose que efectivamente habían trabajadores de una empresa de seguridad de nombre CIS que le brindaba seguridad a esta persona así como a su familia. Y se pudo determinar que en el periodo comprendido entre junio del año 2013 y enero del año 2014 estas personas tuvieron contratos de prestación de servicios. Contratos, eran trabajadores bajo el renglón 022 en el Congreso de la República como seguridad del Congreso de la República. Ellos tenían según ese contrato, iban a ganar o ganaban entre 6,000 y 8,000 quetzales. Esos fondos eran depositados en una cuenta. En las cuentas bancarias que ellos fueron abiertas, ¿verdad? Que es el término correcto, en una entidad bancaria, tenía firma registrada una persona de nombre Claudia Bolaños, vinculada a una empresa, PSE, vinculada también con esta persona, de quien el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad realizaron solicitud de antejuicio como obstáculo a la persecución penal. Pero como esta persona vinculada a él tenía firma registrada, ella retiraba los fondos que el Congreso de la República les depositaba a cada uno de ellos, y en efectivo se les entregaban a ellos 2,000 quetzales, es decir, se estaban apropiando de recursos del Estado. Y luego el resto de esos fondos es depositado en una cuenta a nombre de una empresa del expresidente del Congreso de la República. Manfredo representa Acción Ciudadana y son ellos quienes reciben la denuncia aquí. Pero y más que eso, a ver, solo para que lo ampliemos un poco, porque entiendo que la denuncia que ustedes presentan en su momento, Manfredo, es mucho más amplia que estos 15 empleados. Sí, mira, nosotros presentamos esta denuncia a raíz de muchas denuncias que recibimos en nuestro Centro Legal Anticorrupción de Acción Ciudadana, donde se nos cuenta por parte de los mismos afectados
que hay contrataciones en el Congreso en donde ellos solo reciben parcialmente parte del salario. Nosotros, a raíz de esas denuncias, presentamos una solicitud de información al Congreso para que nos dieran a conocer todos los contratos que habían en el Congreso en ese momento. Y se nos niega la información por parte de Aristides Crespo, presidente en ese año. A raíz de esa negatoria, nosotros seguimos todo el proceso que manda la ley hasta llegar a la Corte de Constitucionalidad, quien es el que le ordena al Congreso que nos dé la información. Y dicho sea de paso, esto no se ha dicho, pero el Congreso nos da la información incluso fuera del tiempo que le establece la Corte de Constitucionalidad. Es decir, que ellos caen en desacato, en incumplimiento de una orden judicial, en este caso, y eso todavía nosotros lo estamos procesando a esa junta directiva, no nos ha dado respuesta a la Corte, porque es el mismo caso que el exministro de Educación, que se negó a entregar la lista de beneficiarios de Mi Familia Progresa y fue despedido. Lo mismo corresponde con esa junta directiva. Lamentablemente la CC todavía no nos resuelve ese caso. Manfredo lo presenta como un incumplimiento de parte del Congreso y de hecho así lo es, pero quisiera preguntarle al señor fiscal cómo es la investigación para seguir la pista a estos empleados del Congreso. ¿Se enfrentan los investigadores frente a los mismos obstáculos legales? ¿Se encuentran frente a oposición, resistencia o frente a fuentes completamente cerradas? Pues en este momento el estado de la investigación es que no se podía revelar en ningún momento ni requerir información a las entidades. Sin embargo, las propias personas que presentaron la denuncia ante Acción Ciudadana pues presentaron documentación que ha soportado la solicitud que en este momento ha realizado la Fiscalía. Lógicamente se tendrá que confirmar y profundizar, es decir, validar la información. Ya se cuenta con la información atinente a las copias de los contratos. Por ejemplo, hoy en la labor de secuestro que se realizó en el Congreso de la República, pues se pudo obtener esa información. De la misma forma, pues de la entidad bancaria de la que les hacía referencia, pues se tendrá que obtener por medio de la autorización judicial. No obstante, para el estado de la investigación, los indicios racionales, la Fiscalía los tiene, y eso fue lo que motivó solicitar 2 órdenes de detención y solicitar el antejuicio, que es lo que corresponde derivado de la calidad del señor Muadí, ¿verdad? Allá vemos las imágenes en su pantalla de cómo los investigadores logran extraer esta información. Yo tomo la palabra, Manfredo, esas imágenes dicen no fue por las buenas y fue por las malas que esa información finalmente está disponible hacia otra institución y probablemente hacia el público en el futuro. Compártenos más sobre esa cultura de negación de información cuando se enfrentan a investigaciones de este tipo. Sí, Claudia, aquí lo realmente lamentable, y nosotros realmente quisimos sentar un precedente, es que el Congreso, que es el mismo ente que aprobó la ley de acceso a la información, es el primero en incumplir la ley y con unos argumentos completamente inválidos. De esa cuenta fue que nosotros acudimos a la Corte de Constitucionalidad, pero a nosotros lo que nos preocupa es que en cada presidencia del organismo legislativo hay un aumento irracional en contratación, y no es personal realmente que necesite el Congreso, es personal, muchos de ellos son fantasmas, son plazas fantasmas, muchos de ellos son amigos, muchos de ellos son amigas. Realmente está el presupuesto del Congreso siendo ya sobregirado, y va a llegar un momento en que esa planilla va a ser impagable. Quiero terminar de entender, porque eso es una cosa que se generó de discusión hoy en las redes sociales, lo que explicabas hace un momento, Francisco, porque, a ver, los agentes que tenían el contrato son empleados de una empresa de seguridad, no de la empresa de Pedro Muadí, son empleados de una empresa de seguridad y cobran salario en esa empresa de seguridad. De 5,000 quetzales aproximadamente. Entonces ellos, además de eso, recibían como un sobresueldo, los 2,000 quetzales, por prestar su nombre para que el contrato se llevara a cabo. Esa es efectivamente, así, eso es lo que determinó la investigación. Que de eso, o sea, no es que ellos cobraron solo 2,000 quetzales y eso era todo, no tenían su contrato formal, y bajo el renglón presupuestario 022, que implica que es personal permanente pero con un plazo determinado, recibían un salario.
También lo que debe de quedar claro es de que ellos eran seguridad parlamentaria, pero tampoco prestaban sus servicios en el Congreso de la República. El incentivo que ellos tuvieron como consecuencia de suscribir esos documentos es que mensualmente se les entregaba en efectivo 2.000 quetzales. Durante 6 meses, hasta lo que tienen probado hoy. Hasta lo que se tiene probado hoy. Lógicamente la investigación determinará si existen más personas involucradas, más responsables o el grado de responsabilidad de otros involucrados. Pero lo que implica de esas 15 personas es que en su momento ellos cometieron delitos también, porque obviamente para firmar el contrato 022 diciendo que estaban ahí en los horarios en los que estaban y no se presentaban ahí, hay 3 tipos de personas adicionales que pueden haber cometido delitos. Los mismos 15 agentes, el personal de recursos humanos del Congreso de la República y la dirección administrativa o financiera que emitía los cheques sin tener ningún comprobante del trabajo recibido. Para el estado de la investigación son las personas que en este momento están involucradas. Por eso la Fiscalía siempre debe ser prudente al el momento de realizar imputaciones, las personas que en ese momento la Fiscalía tiene el suficiente soporte y analizar, no descartar a nadie, sin embargo, de ser prudentes, ¿verdad? A qué persona se va a presentar ante los tribunales de justicia. La frase en este momento, ¿verdad, Chloe? Yo estoy tentada de plantearle la misma pregunta a Manfredo, que con mucha más libertad, porque obviamente no es un fiscal, sino trabaja en un organismo dedicado a combatir la corrupción y el fiscal tiene que hablar sobre la base de prueba. Manfredo, háblanos sobre la base de las denuncias y de todas las quejas que ustedes escuchan. ¿Hay más gente? ¿Cómo se actúa en este tipo de prácticas? Mira, nosotros lo que vemos y nos gustaría oír hablar a candidatos a diputados de que el Congreso realmente es una situación ya financiera porque está cargado de personal que por un lado, como decía, no es necesario, por otro lado mucho personal ni siquiera se presenta a trabajar, simplemente cobra sus cheques. Hay diputados que tienen de 10 a 15 personas de apoyo. Y un paréntesis, a las salas de redacción llegan historias de que estos diputados también cobran la mitad del salario del asesor y la mitad va para ellos. Ustedes escucharán lo mismo. Claro, y a nosotros lo que realmente nos preocupa es que siendo supuestamente el organismo legislativo el ente democráticamente más representativo de un sistema político, esté precisamente en manos de estas prácticas corruptas. ¿Cómo vamos a salir como país adelante? ¿Cómo esperamos que el legislativo pueda legislar, pueda fiscalizar, pueda hacer todas las tareas de control si dentro de su misma casa se irradian todas esas prácticas? ¿Y cuál es la solución entonces? Mira, la solución es... ¿Es un caso como este para todos? Yo diría que es ampliar esta investigación, obviamente no este caso, habrá muchos otros, pero que hayan castigos ejemplares, para que los que se lleguen a sentar a esas curules entiendan que su misión no es hacer negocios de esas plazas, de ese presupuesto, y su misión está precisamente en fiscalizar, en legislar. Yo creo que si no hay castigos ejemplares no vamos a cambiar ese Congreso. Regresemos a un punto incluso básico. ¿Tiene derecho el presidente del Congreso a tener un equipo de seguridad pagado por el Congreso de la República? ¿Tiene personal de seguridad ya permanente tipo las SAS del Congreso de la República? Partamos de esa primera parte antes de seguir escarbando los contratos. Es que hay una gran discrecionalidad de la Junta Directiva para hacer ese tipo de contrataciones. Y esa discrecionalidad de verdad que debería ser racional. No puede ser que un presidente del Congreso tenga un séquito de seguridad cuando es una persona realmente que no necesariamente va a ser objeto de atentados. Yo creo que ahí hay toda una perversión de cómo se interpreta la función de representación. Entonces los signos de poder para ellos son importantes. Entonces son la seguridad del carro blindado, cuando el signo de poder debería ser: yo presento las mejores ideas, yo presento las mejores iniciativas, yo soy el que más fiscalizo, pero no está totalmente distorsionada la imagen de un representante. Los valores sociales prácticamente. Exactamente. Juan Francisco, descríbanos qué proceso debe seguir esa solicitud de antejuicio que han planteado contra Pedro Muadi este día. Pues lógicamente la Corte Suprema de Justicia
es quien deberá de conocer, y yo creo que se han planteado tantos últimamente que ya todo el mundo que ya la sabe, población ¿verdad? está especializada. Sabe de que en este momento se va a evaluar si el motivo por el cual fue planteado el antejuicio como obstáculo a la persecución penal responde a un motivo político espurio, si tiene cierto fundamento, que se nombre a un juez pesquisidor para que determine lo que corresponde. Pero aunque han habido varios, separémosle o expliquémosle, porque hay 3 instancias diferentes que terminan conociendo los antejuicios. La experiencia que hemos tenido últimamente son de presidente o vicepresidenta, esos los conoce el Congreso de la República, los de ministros de Estado también, pero los del Congreso de la República los termina conociendo el organismo judicial, la misma Corte Suprema de Justicia, o sea, no lo traslada al Congreso, lo conocen ellos mismos. Es la ley en materia de antejuicio la que desarrolla lo estipulado en la Constitución de la República, es por eso ese trámite. Me llama la atención que el delito es obstáculo a la investigación. No, es la figura con la que se conoce el antejuicio dentro del ámbito del proceso penal, es un obstáculo a la persecución penal. Claro. Es decir, obstáculos no a la es persecución penal, el antejuicio, la cuestión prejudicial, excepciones. Pero los delitos por los cuales se emitieron las detenciones de otras 2 personas que fueron detenidas hoy fueron peculado por sustracción y asociación ilícita. En cuanto a las figuras por las cuales se fue planteado el antejuicio, simplemente se hace referencia, porque en realidad lo que se relata en esa petición es un hecho para que el órgano competente determine si tiene las características de ilicitud que determinen. ¿Y cuáles son los delitos? Serían asociación ilícita y peculado por sustracción, aunque sería muy aventurado que yo dijera, porque ahí están plasmados los hechos y será el órgano competente el que tendrá que determinar, ¿verdad? Toda esta dinámica, Manfredo, ya llega un momento en el que estamos avanzando y cada... antes decían que era jueves de Pacho, ahora es jueves de CICIG, dicen algunos de los días jueves. Entonces, parte de esta dinámica es que llega un momento en el que la gente se ve con esperanza, con ilusión que esté dando esto, pero también desgasta a la sociedad que sigamos encontrando cada vez más y más casos de corrupción. Sí, así es, yo creo que es un sentimiento encontrado. Por un lado es confirmar lo que todo el mundo ya sabemos, la percepción de que esto está podrido, que el sistema solo se dedica a hacer negocios para sí mismo y no para beneficio de la población. Pero por otro lado sí es esperanzador, porque yo sí estoy convencido que si no hay castigo ejemplar desde lo más alto del poder para que esto se sanee y empecemos una Guatemala diferente, las cosas definitivamente en el país no tienen un mejor futuro. Por eso yo celebro que sigan estos casos. Sé que para mucha población es frustrante, pero lo peor es seguir con la enfermedad. Pero por otro lado es un paso importante de la justicia este día. No recuerdo que exista antes otro caso por plazas fantasmas o el famoso mitad-mitad, articulado ante un tribunal. No es más un rumor, no es más una leyenda, no es más una historia en corridos parlamentarios. Se convierte hoy en una acusación ante juez y en una petición de antejuicio. ¿Es este el primer caso? ¿Tienen antecedentes que hayan repasado? ¿O de verdad estamos ante un hecho inédito en la justicia guatemalteca? De que yo tenga conocimiento es el primer caso, ¿verdad? Que yo tenga conocimiento como fiscal, no sé si antes de que yo ingresara a la institución existió algún otro caso. Y lo importante acá para el Ministerio Público como institución es que la población sepa que así como tenemos una serie de problemas dentro de la institución, también tenemos muchos fiscales la voluntad de trabajar, ¿verdad? Y de servirle, que para eso es que estamos recibiendo dinero del pueblo, porque es el pueblo el que nos paga también a los fiscales, ¿verdad? Y hay que decir que esto de las plazas fantasmas es un fenómeno generalizado en muchas instituciones públicas, en la misma policía. Ministerios, hoy mismo sí, abundan los mensajes. Alcaldías, nosotros tenemos presentadas varias denuncias en el MP en tema de plazas fantasmas en alcaldías. Paredes me pone un mensaje, dice, si llegaran todos quienes tienen contrato en el Congreso de la República, a trabajar un día en el Congreso de la República, no cabría toda la gente. Sería más grande que la manifestación. Probablemente. Pero también otros mensajes que dicen, nos imaginamos cuántas denuncias está recibiendo CICIG y FESI en estos días.
Creo que es tiempo de... Sí, te lo diría a las redes sociales, pero esto, de verdad, esto apenas empieza, lo hemos dicho desde hace mucho tiempo. Vamos a seguir incluso en el siguiente segmento a profundizar, pero les agradecemos a ambos que nos hayan acompañado hoy para hablar de este tema, y a Manfredo y Acción Ciudadana por lo que han hecho en este tipo de denuncias. Juan Carlos, vamos a las redes sociales. Gracias, Quique. Vamos a revisar qué es lo que se está comentando en las redes. Nos plantea Luis, lamentable que en los tres poderes del Estado este es el verbo corromper en todas las conjugaciones. Pérez, Juan Carlos Rivera, el diputado tiene gente pagada por el Congreso trabajando en la campaña en Escuintla. ¿Qué tal? Es lo que nos dice. Investigan a todas las juntas directivas, auditoría forense necesaria. También nos dice Osvaldo, ya no se debería de llamar asesores, aunque así aparezcan en planilla. Cómplices es la palabra adecuada. ¿Y la Contraloría General de la Nación qué papel juega en toda esta corrupción? ¿No tiene responsabilidad directa en esto? Es lo que nos plantean. Y Guillermo, estos comerciantes de la política tendrán que ir cayendo todos uno a uno. Estos son responsables de la miseria. Es parte de lo que se viene comentando en las redes sociales. Será nuestro tema de análisis a las 10 p.m. esta noche. El debate estará a cargo de Quique Godoy y Cristian Castillo. No se lo puede perder. Vamos a la pausa y tenemos una segunda entrevista. Estamos a las 8:45 en Noticieros de Canal Antigua. Ya estamos de vuelta y en este día en donde se ha revelado que el expresidente del Congreso, Pedro Muadi, hacía contratar a un grupo de guardaespaldas de quienes recibía un salario del Congreso del cual él aparentemente y según la acusación de la Fiscalía se apropiaba hasta un 90%. Vamos a hablar de un tema. ¿Se puede prevenir la corrupción legislativa? ¿Cómo podemos evitar que esto suceda? Todos los mensajes están en las redes sociales señalando de que el Congreso prácticamente a eso se dedica. Pero para hablar de ello nos acompañan ahora Silvio Gramajo y él nos va a hablar como el especialista por excelencia en Guatemala con la ley de libre acceso a la información. Si nos acompañó en el segmento pasado, usted escuchó que una organización, Acción Ciudadana, de lucha contra la corrupción, solicitó en repetidas ocasiones el acceso a los contratos y empleados en el Parlamento, pero le fue constante y recurrentemente rechazado. Pero también nos acompaña Óscar Chinchilla, él es diputado de la bancada Creo y es alguien que ha trabajado de cerca con una propuesta para cambiar toda esta realidad que hoy nos sorprende. Muchas gracias, Óscar. Muchas gracias, Silvio. Quique tiene la primera pregunta. Y vamos a empezar justamente con Silvio, porque la primera parte es lo que explicaba ya Claudia, el tema del acceso a la información. Claro. El acceso a la información hubiese permitido con mucha más facilidad y debiera permitir a diario, en cualquier momento, tener acceso a todos los contratos que tenga el Congreso de la República, por ejemplo. Porque el mismo ente que promulgó la ley no cumple con la ley. Bueno, ahí hay una contradicción de fondo, digamos, porque es evidente que hay una falta de autocompromiso, ¿sí? Ellos aprueban la ley específicamente y no la cumplen. O sea, lo que decía Manfredo en el segmento pasado, no es la primera vez que ha pasado, ha pasado reiteradas veces, incluso colegas periodistas de otros medios han sufrido esta lógica de que simplemente no entregan la información. Yo misma lo he sufrido. Ellos argumentan, digámosle, que ellos son dignatarios, porque uno va a la unidad de información pública y la encargada de la unidad de información pública le dice a uno, es que esa información no se entrega porque ellos son dignatarios y no pueden entregarla. Pero ahí hay un asunto, digamos, hay una perversión, hay una perversidad, y lo que Manfredo decía al final de cuentas, que decía, estamos esperando porque se incumplió una orden, ojalá que eso se le pudiera dar seguimiento, porque el tema es que ellos son un organismo del Estado, pero son sujeto obligado. Y en la ley no existe una excepción para algún sujeto obligado, existe excepcionalidad para alguna información. Pero incluso la PDH, la Procuraduría de los Derechos Humanos, perdón, que es la autoridad reguladora, es sujeto obligado. Entonces el Congreso no puede no entregar la información. Además, los argumentos utilizados por el presidente del Congreso hoy, que lo vimos en televisión, en el noticiero, que decía que no debía saber cuánta gente tenía contratada. Ya a esas alturas del partido no se le puede llamar ignorancia, porque además no se puede ser ignorante ante la ley, pero ya rayan en lo absurdo, en lo ridículo. O sea, hasta el momento del 2008 para acá no ha habido ni una sola denuncia
por extorsión en función a la ley. Es un argumento que se utiliza mucho, pero de verdad ahí hay otro tipo de lógica en cuanto a entender el funcionariado público. El funcionariado público tiene una lógica y una característica de voluntariedad. Y hay características propias. Si uno es funcionario público, uno tiene características propias de que si uno es un trabajador privado. Y una de las características de eso es lo público. Y entonces, si yo no estoy de acuerdo porque puedo tener problemas en la seguridad mía, pues entonces me voy y me voy a trabajar a un supermercado. Me voy a trabajar a una empresa telefónica o a donde sea. Pero en lo público hay características y obligaciones. Y una de esas obligaciones es conocer los salarios, los contratos y los informes incluso de la persona contratada. Porque una cosa es que te contraten, otra cosa es cuánto te pagan, otra cosa es, bueno, hay términos de referencia y hay que entregar un informe. Tú decías muy bien en el segmento pasado, aquí habría que ver hasta dónde alcanza la investigación, si es solo también a recursos humanos y al financiero. Porque el financiero recibe un informe, le da el visto bueno y después de dar el visto bueno pasa a todo el procedimiento administrativo para que sea girado el cheque o el pago. No hay controles, en pocas palabras. Por supuesto que Oscar, no. Sí, buenas noches. ¿Esto se puede evitar? ¿Cómo reacciona el Congreso de cara a una acusación de este tamaño? Sí, mire, yo creo que es delicado, hemos manifestado, nadie es superior a la ley, lo decía acá Silvio, yo estoy muy de acuerdo. Internamente también se dan luchas, nosotros tuvimos, en el primer año de gobierno, tuve la oportunidad de servirle al pueblo de Guatemala desde la vicepresidencia del Congreso y también tuvimos batallas internas. Ninette Montenegro fue mi compañera y a lo interno, digamos, hay cosas bien importantes que nunca se da la información. Para pedir información a un director financiero a veces es muy difícil, uno como diputado. A los Pero propios diputados le niegan el acceso a esa información. Sí, a veces es difícil y uno se ve en la necesidad de poder citar a un director de cualquier, digamos, de las entidades y las diferentes direcciones del Congreso. Yo quisiera, tal vez en el caso que hoy pues lamentamos mucho por Pedro Muadi, pero primero aclarar, Pedro Muadi renunció al Partido Patriota y no se integró a la bancada, creo. Él estaba participando en esta ocasión, no ha sido inscrito, pero pretendía ser candidato por la metropolitana del partido, creo, lo cual hoy, pues ya en algunos medios de comunicación, Roberto González ha manifestado que Pedro Muadi ya no forma parte, digamos, emitió un comunicado del comité ejecutivo. Para efectos prácticos lo sacó del partido, digámoslo así, porque tú dices que no estaba en el partido, pero era en el comunicado. Sí, él iba a ser candidato del partido, nunca se integró a la bancada, pero se estaba postulando por el partido. Yo creo que es bien importante, nosotros hemos venido trabajando desde el 2012, juntamente apoyando el trabajo de Ninette Montenegro, y hemos estado proponiendo en el Congreso una reforma a la ley orgánica del Congreso de la República. ¿En qué consiste la base de esta reforma? Primero, establecer, por ejemplo, hemos visto qué es lo que hoy la sociedad exige al Congreso de la República, a los diputados, que como lo decían, somos empleados del pueblo de Guatemala. Y en ese sentido hay varios temas. Fíjense ustedes que se recibieron, la Comisión de Apoyo Técnico emitió un dictamen de 13 iniciativas que fueron recibidas en esa dirección y se trabajó una iniciativa, la 4541. Uno de los temas importantes es mejorar la fiscalización en el Congreso de la República. Un papel importante es también la falta de acciones de la Contraloría General de Cuentas. Uno de los temas es el transfugismo, les mencionaba, y nosotros aquí proponemos que las presidencias de las comisiones, por poner tal vez uno de los temas importantes, pertenezcan al partido político, no a la persona. ¿Qué pasa hoy? Muchos esperan en el mes de febrero o cuando se asignan, por ejemplo, las presidencias de comisión, y con su comisión y ya bajo el brazo, pues hacen negociaciones políticas dentro del Congreso con el partido oficial, y muchos diputados han sido objeto de transfugismo, poniéndoles como de digamos, propuesta o de carnada, digámoslo así, una comisión de trabajo. ¿Qué es lo que pretenden? Un botín, prácticamente. Exacto, entonces muchos están pretendiendo hacer esto. El tema, por ejemplo, de que los diputados de
partidos políticos o coaliciones no puedan integrarse a un bloque legislativo. Ese es otro tema importantísimo. Oscar. Porque hoy se declaran independientes a través del transfugismo y luego van a negociar a una bancada. Se está proponiendo que ellos puedan integrarse a un bloque legislativo hasta el tercer año de la legislación para la cual fue electo. Hans Páez envía a través de las redes una pregunta mientras lo escucha hablar y dice: por favor pregúntenle si él ha sido cómplice de plazas fantasmas con sus asesores. Imagino que es una pregunta que recibirá a menudo. Mire, yo quiero, porque muchas solicitudes llegan al Congreso de la República, y yo sé, yo hablo con las personas y les digo, desde que una persona decide participar en política, da un paso a la crítica. Yo pongo un ejemplo con amigos que a veces me dicen: ¿qué haces en política? Yo les digo: mira, ¿por qué no participas en el comité de vecinos de tu colonia? Y desde ahí empiezan, digamos, y eso es legítimo. Pero respondiendo a esa pregunta, yo quisiera decirles que el año incluso que yo formé parte de la junta directiva, porque este gobierno y el partido oficial se caracterizó desde el inicio de una forma prepotente y abusiva, pero en muchas ocasiones, yo comentarles que ni siquiera con los diputados trabajan 3 personas, que son un asistente, un ujier y un asesor. Esas son las plazas que los diputados tenemos. Las asesorías son para las comisiones de trabajo y para las bancadas, y en algunos casos para algunos miembros de junta directiva. Yo en este sentido quiero decirle, yo creo que esa información debe ser pública. Aquí lo estamos haciendo y dando a conocer nosotros, que los diputados puedan hacer públicos quiénes son estas personas que laboran. Hay muy buen personal en el Congreso, no todo es criticable, hay buenos asesores, y por eso nosotros estamos proponiendo, para terminar con contrataciones anuales que se vienen renovando, que entra un asesor, que entra otro asesor, la creación de una dirección de asesoría e investigación legislativa, porque ahí hay gente muy valiosa que es la que a veces da el apoyo legislativo para la conformación de las leyes. Entonces, esto es para que se pueda de esta forma seleccionar y asignar asesores que estén contratados por el Congreso en las diferentes comisiones. Así que una cosa que se ha venido manejando mucho en el tema del Congreso, y que hoy estamos viendo parte de lo malo de esa propuesta, es el poder que adquiere la dirección legislativa, la dirección administrativa legislativa. En su momento se planteó que era algo positivo, después del caso del doctor Meyer, porque había que separar la función legislativa de la función administrativa, y es cuando el señor Luis Mijangos llega a hacerse cargo ya desde hace algunos años de esta función. Pero lo que termina sucediendo es que termina teniendo un poder casi absoluto sobre todo esto que estamos hablando, y poco control de parte de los diputados en sí. ¿Dónde debe estar el balance entre que separemos lo administrativo de lo legislativo y quién mantiene la responsabilidad? Claro, yo creo que ahí lo que habría que hacer es realmente ver cómo se hace un análisis del diseño institucional del Congreso después de esta división. Pero evidentemente no meternos a un diagnóstico tan profundo, porque nos vamos a pasar 5 años o una legislatura haciendo esto. Aquí el tema en función de la ley es que la ley establece que hay la encargada de la unidad o encargado de la unidad de información pública, en este caso en el Congreso es la licenciada Celedón, si mal no estoy, no es la responsable última. Hay una responsabilidad que la ley otorga y es a la autoridad máxima. Y en este caso no es la dirección legislativa, la autoridad máxima es la presidencia del Congreso. Ahí luego puede entrarse en una discusión que si es la presidencia o la junta directiva o el pleno, pero hay alguien que da la directriz, digamos, que da la directriz, y hay un representante. Digamos, la presidencia del Congreso en este caso asume la responsabilidad máxima. Lo que pasa es que, de hecho, más de la mitad de las cosas que el diputado ha dicho respecto a ciertas reformas que podrían hacerse para eso, se pueden hacer sin la reforma, únicamente ellos en calidad de diputados, en calidad de ciudadanos, porque también son ciudadanos, con la misma ley de acceso a la información pública podrían pedir listado de asesores, salarios, programas, etcétera. ¿Qué es lo que hace falta entonces? Tenemos una ley, pero la ley se ha convertido muchas veces en un obstáculo. Aquí la pregunta creo que habría que ver cuál es, digamos, el papel que ha tenido la autoridad reguladora, que en este caso es la Procuraduría de los Derechos Humanos. Esta gestión de la Procuraduría, porque yo puedo dar fe, se ha caracterizado por darle un poco más de impulso a este tema y ha utilizado mucho
la lógica de dialogar con la entidad, digámosle en este caso recusada por el solicitante, porque la lógica de ellos, y me parece correcta hasta cierto punto, es que el solicitante finalmente obtenga la información, porque si nos vamos a los trámites, eso puede ser muy largo. Pero en determinado momento también, si ya el asunto rebasa, pues es que hay que poner una denuncia, hay que poner un amparo, hay que irse por la vía legal para ver qué se puede hacer. Ellos, digámosle, en este caso, y el diputado no me dejará mentir, no sé si él ha sido partícipe de esto, pero ustedes, uno como periodista puede ir a las unidades de información pública, hacer un monitoreo. Cualquier ciudadano puede pero ir, fíjense lo que les voy a contar. Vayan y hagan un monitoreo de las solicitudes de información que hacen los diputados a las entidades públicas. Entonces ponen que en función de la ley orgánica del presupuesto ustedes tienen tal mandato y la constitución política y además la ley de acceso a la información pública, y casi que somatándole los dedos al funcionario público para que lo entreguen. Claro, son diputados y tienen su labor fiscalizadora. En su labor fiscalizadora. Sí, mire, pero entonces ahí se rompe, el principio de igualdad ante la ley, porque entonces llega uno como ciudadano o cualquier otro par de ellos utilizando la ley de acceso porque tenemos el derecho, va con ellos y ahí no la cumplen. Entonces hay como una doble violación, se viola la ley y se viola el principio de igualdad. Pero aquí es que además hay que ponerle ojo a lo que dice el artículo 66 de la ley, porque el acápite de la ley dice que es retención de información y la gente lo confunde. No es porque usted no me entregue la información. Ese artículo dice que se pena cualquier acción que ponga en riesgo cualquier parte del procedimiento de acceso a la información pública. Y además habla de inhabilitación especial por el doble de tiempo. O sea, una persona podría ser inhabilitada. No pueden en su ser cargo. electos, Pues claro, por ejemplo. Lo dice la ley específicamente. El presidente de esa junta Tal vez, directiva que negó la información. Algo bien importante y muy de acuerdo con lo que dice Silvio, pero miren, en ocasiones nosotros hemos citado a funcionarios, no asisten a la primera citación, no asisten a la segunda citación, la tercera. Y yo a veces me pregunto, hemos llegado al extremo, por ejemplo, con el diputado Selvin García y la bancada, creo, de hacer las denuncias al Ministerio Público para que ellos puedan tomar todas las acciones legales y se quedan ahí porque en el Ministerio Público y en el organismo judicial no le dan seguimiento a esto. Entonces, tengo que ir, perdón, ya a redes sociales, pero solo tengo una pregunta rápido, Silvio. El tema, hay cierta información, según la misma ley de acceso a la información pública, que es obligatoriamente, tiene que estar disponible todo el tiempo. Entre ellas están los contratos. Por supuesto. Y esos contratos no tendría que haber una necesidad de solicitar la información. No. Debería estar publicada en la los nombres, los montos, automáticamente. No hay que solicitarla, debería estar publicada en la página de internet, según lo que dice la ley. Claro, además el Congreso tiene una doble obligación, porque todos los sujetos obligados están obligados a cumplir lo que establece el artículo 10. Pero en la ley hay un artículo especial para el organismo ejecutivo, que es el 11, para el organismo judicial, que es el 12, y para el organismo legislativo, que es el 13. O sea, además de los 29 incisos que establece la ley en el artículo 10, que al final se convierte como en 92, el Congreso está obligado a cumplir como 9 o 10 incisos más que establece el artículo 13, entre ellos el listado de asesores, porque ha sido una preocupación durante muchísimos años. Les agradezco a ambos que nos hayan acompañado. Gracias a ustedes por la invitación. Y vamos nuevamente con Juan Carlos Sandoval para ver qué nos dicen ahora nuestros amigos en las redes sociales. Gracias, Quique. Vámonos a las redes, tenemos mensajes y por supuesto también será nuestro tema de discusión a las 10 p.m. ¿Por qué los diputados necesitan asesores? ¿No son capaces por sí solos? Tanto dinero tirado a la basura. El doctor Hernández nos dice, pero ¿cómo hacer la selección si se vota por listados? Es la pregunta del doctor Hernández. Todos saben que los asesores son contratados en pago del apoyo de campaña política, sin excepción, siempre es así. Alfredo nos plantea, son muchos asesores para un trabajo tan pobre que en realidad no sirve de nada. Sergio, es un secreto a voces que el actuar de Pedro Muadi es una práctica común en la mayoría de los diputados y ministros. Y Marco nos dice, métodos hay, pero la misma ley entrampa los métodos porque los diputados son quienes tienen que aprobarla. Parte de los mensajes que tenemos esta noche. Vamos a ir a la pausa.